Sonora, desde el tiempo del maderismo, tenía un ejército propio de 2.500 personas pagado por la tesorería del Estado de Sonora. Entonces las mujeres o las mamás, digamos, de los soldados, tenían a los hijos o a los esposos trabajando de soldados. No tenían el problema de qué iban a comer. Sus familias simplemente estaban tranquilos, digo, si se puede llamar tranquilos, dedicados a la guerra. Esto sucede en ese momento que estamos hablando de marzo de 1913. Pero en otros municipios también había agitación. Y aquí es donde quiero hablar un detalle específico de lo que sucedió en el ayuntamiento de Álamos, en el sur del estado. Auditorio amable, una vez más frente a ustedes aquí, trayendo temas un poco fuera de lo común, pero que no dejan de ser interesantes y sobre todo de contarnos los antecedentes de nuestro estado y de diversos municipios también. Resulta que el año de 1913 es crucial para el país. El presidente Francisco I. Madero, elegido democráticamente en 1911, toma el poder junto con el vicepresidente José María Pino Suárez el día 6 de noviembre de 1911, después de elecciones y todo lo demás. Sonora tiene sus elecciones también en ese 1911 y elige a don José María Maytorena Tapia. Pero el régimen de don Francisco I. Madero tiene una serie de problemas en 1912 con un levantamiento en Chihuahua que también afecta a Sonora, del general Pascual Orozco, el primer revolucionario del norte propiamente, que se había pasado del lado de los derrotados porfiristas, por decirlo de algún modo. Hay levantamientos de Emiliano Zapata, levantamientos de Félix Díaz, sobrino de don Porfirio, del general Bernardo Reyes, y se empezó a sentir en todo el país en ese 1912 que se estaba fraguando un golpe de Estado contra el presidente Madero. Madero, que indiscutiblemente era un hombre serio, decente, nunca pensó que las cosas fueran a llegar a tal grado de lo que llegaron a partir del día 9 de febrero de 1913. El 9 de febrero de 1913, domingo, en la madrugada, las guarniciones de Tacubaya y la guarnición de Tlalpan, de la Escuela de Aspirantes de Tlalpan, se levantan. La de Tacubaya al mando del general Manuel Mondragón, importante científico que había inventado la primera ametralladora en el mundo, o subametralladora, y el general Gregorio López, alias el Gordo, de la Escuela de Aspirantes de Tlalpan. Van los dos sobre el Palacio Nacional. La gente de las Escuelas de Aspirantes de Tlalpan, al mando de Gregorio López, toman el Palacio Nacional. Sin embargo, estamos hablando a las 6 de la mañana del día domingo 9 de febrero de 1913, el presidente estaba en el Palacio de Chapultepec, toman el poder. Sin embargo, el jefe de la plaza, el jefe de la guarnición de la plaza del Ejército Federal, el general, se pone del lado que le correspondía, o sea, del lado del presidente Madero. Era el general Lauro Villar, un personaje que venía desde las guerras de intervención francesa de 1860, de las guerras de reforma, considero yo, tamaulipeco, y que era conocido entre sus soldados como el Remington. Y era conocido como el Remington porque sus rápidas acciones, sus rápidas decisiones para el combate, lo hacían similar a un rifle Remington de repetición que se usaba mucho en aquellos tiempos. Hagan de cuenta como el Winchester, esas
equipo de palanca que vino a revolucionar los rifles que antes eran un solo tiro por rifles de repetición. Lauro Villar, enfermo de gota, que casi le impedía caminar, a las 2, 3 de la mañana se comunica con el general y le dice: general, necesito algunos batallones porque hay una amenaza que todo el mundo se sabe aquí, va a haber un golpe de estado supuestamente, se van a levantar en armas algunos militares, compañeros nuestros. Y le dice el general Ángel García Peña, dice: fíjate, Lauro, que no tengo un solo soldado que darte. ¿En qué papel quedaría el jefe de la guarnición de la plaza que el secretario de la Defensa Nacional o de guerra, como se decía en aquel tiempo, le dijera que no tenía un solo soldado? Sale entonces a la calle Lauro Villar, trastabillando por el problema de gota que tenía, toma un carro de alquiler, un carro de caballos, evidentemente, porque todavía no había carros de sitio automotores, valga la expresión, y va a unos cuarteles cerca del Palacio Nacional, donde encuentra una bola de soldados dormidos, medio desarmados también, no muy bien armados, para decirlo de algún modo. Los despierta a fuetazos por su energía, por eso le decía en el Remington. Despierta a unos cuantos soldados ahí, los arma y dice: vamos sobre Palacio Nacional. Van a la calle anterior, la calle por detrás de Palacio Nacional, y había una puerta que había sido cancelada, estaba tapiada, la tumban la puerta, como Dios, o digamos, tumban el tapón que había ahí, la pared, se meten, sorprenden a los aspirantes de Tlalpan que se habían levantado con el gordo Gregorio López y estaban en poder del Palacio Nacional, y tenían presos al hermano de Madero, Gustavo Madero, y también al general Ángel García Peña, que tengo entendido había sido herido. Recupera Lauro Villar instantáneamente, él con pistola en mano y a grito pelado, se mete y sorprende a los soldados, a los aspirantes, y toma de nuevo el Palacio Nacional para el gobierno legítimo del presidente Madero. En ese momento, la madrugada del domingo 9 de febrero de 1913, empieza a salir la gente de la catedral de misa de temprano, o sea, la misa terminaría antes de las 7, algo por el estilo. Empieza a salir la gente cuando llega un contingente de armas y se lanza por todo el Zócalo, que no es esa plancha de cemento que es ahora, donde hacen manifestaciones multitudinarias la gente. Y a caballo, el general Bernardo Reyes, un hombre importante, un hombre muy reconocido en el mundo de las armas, sobre todo del país. Inclusive se le pretendía que fuera el sucesor de don Porfirio, y corre a galope tendido mientras enfrente del Palacio Nacional una línea de fusileros acostados, ametralladoras y todo lo demás lo estaba esperando. Esa carga suicida de un hombre con la experiencia de Bernardo Reyes, que aquí en Sonora había sido jefe de la sección del Yaqui, o sea, jefe de la zona del Yaqui, hace que le disparen, pero previamente Lauro Villar, cuando llega a caballo, se para, se adelanta a Villar y le dice: general Reyes, por favor, le pido que deponga su actitud y entregue sus armas. Para esto le contesta Bernardo Reyes: de ninguna manera, Lauro, yo quiero que te unas a mí en este movimiento que estoy haciendo, junto con mis amigos Félix Díaz, Manuel Mondragón y otros muchos más, para recuperar para el antiguo régimen porfiriano de nuevo el país. Le dice no, le detiene las riendas del caballo Lauro Villar y se desata una chamuchina
o sea, se desata una balacera donde cae muerto el general Bernardo Reyes prácticamente y Lauro Villar herido. Eso provoca que Lauro Villar sea relevado como jefe de la guarnición de la Ciudad de México y se decida con la intransigencia de Gustavo Madero, hermano del presidente, que le dijo: no pongas a Huerta porque es un traidor, lo sé, lo he estado siguiendo desde hace varios días, te va a traicionar Francisco, o Pancho, como le hubieran dicho a su hermano. No le hace caso Madero. Ángel García Peña herido, el secretario de guerra, que para poco servía en ese momento, ponen a Victoriano Huerta, y todos sabemos lo que pasó el 19 de febrero, 10 días después, firman su renuncia el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez, y asume mediante una estratagema jurídica. Primero toma el poder el ministro de Relaciones Exteriores, don Pedro Lascurain, todo un dandy de verdad. Esos personajes que se han de haber vestido por los mejores sastres que había, si no en México, cuando menos en México. Un personaje, un hombre fino, toma el poder según el Congreso y según la Constitución de 1857, e inmediatamente nombra secretario de Gobernación al general Victoriano Huerta, que a su vez, como lo marcaba la Constitución, asume la presidencia de la República en lugar de don Francisco I. Madero. Están presos Francisco y Madero, estamos el día 19, manda unos telegramas a todo el país, porque acuérdense, ya había telegramas y ya se podía comunicar con todo el país por vía telegramas. Había teléfono, pero muy limitado, evidentemente no había largas distancias, supongo, y Huerta le dice a todos los gobernadores: ha renunciado Madero y Pino Suárez, he asumido la primera magistratura del país y quiero que ustedes se unan a mí, todos los estados del país. Inmediatamente de ser recibido este mensaje, en la ciudad de Saltillo, en el estado de Coahuila, de Zaragoza, como se llama el estado de Coahuila oficialmente, Venustiano Carranza, su gobernador, inmediatamente contesta: de ninguna manera, considéreme en contra de esta decisión y asumo lo que venga por delante. En este momento lanzo un decreto al Congreso del Estado de nuestro estado de Coahuila, de Zaragoza, para desconocer su ilegal gobierno y lanzarnos a las armas como Estado, suceda lo que suceda. 19 de febrero. Ningún estado más contesta. En Sonora, el gobernador José María Maytorena, que por cuestiones de problemas estomacales, qué sé yo, prácticamente vivía en el despacho, que todavía es el despacho del gobernador, arriba del palacio, del lado a la calle Doctor Paliza, y no decide, duda, don José María, que había sido el alma del maderismo en Sonora, que le había costado dinero, que le había sido prácticamente el líder estatal del maderismo en Sonora, había sido el gobernador, en ese entonces gobernador electo en 1911, José María Maytorena Tapia, nativo de Guaymas. No decide, pretextando enfermedades, pide una licencia al Congreso del Estado, que no estaba en muy buenas manos o en muy buenos términos con el gobernador, porque parecía que don José María había hecho un viaje en diciembre y principios de enero y se le había pasado la cantidad de lo que había gastado, y parece que el Congreso no le satisfacía mucho una serie de gastos, de agasajos a la prensa nacional, demasiado costosos y qué sé yo, y había pleito. Alberto Piña, que era el diputado, era su amigo mayor que tenía en el Congreso, no había podido arreglar eso. Sin embargo, solicita al Congreso una licencia y se la dan, y nombran entonces un gobernador sustituto por 6 meses, y recae esto en el diputado por el distrito de Arizpe, llamado Ignacio Leandro
Pesqueira Gallegos, un hombre de posición económica desahogada, ganadero y propietario, hermano de Roberto B. Pesqueira, un hombre importante económicamente en Sonora, y Ignacio L. Pesqueira el 5 de marzo emite el decreto 122 por el cual Sonora desconoce a Victoriano Huerta y se lanza del brazo de Coahuila a la guerra en contra del general Huerta, que había depuesto a don Pancho Madero. Pero eso, ¿qué sucede en los municipios? ¿Qué pasa en los municipios? Por el rumbo de Nacosari, Agua Prieta, por esos municipios, por ahí, se empiezan a insubordinar algunos en contra de Huerta. Estamos hablando de el teniente coronel o coronel Plutarco Elías Calles, el coronel Pedro Bracamonte, el coronel Salvador Alvarado, el coronel Juan Cabral y algunos otros militares maderistas de origen que le exigen al gobernador lanzarse a las armas. Para ese momento había un nuevo militar que no había participado en el maderismo, pero que había participado en 1912 como presidente municipal de Guatabampo en la campaña en contra de los invasores de Pascual Orozco que se habían levantado contra el presidente Madero. Era el coronel Álvaro Obregón. Álvaro Obregón es nombrado jefe de la sección de guerra, cosa que no le gustó a algunos como Alvarado, como posiblemente también Calles o como Bracamonte, que habían sido maderistas originales, de los cuales grupo al que no había pertenecido el general Obregón, después el coronel Obregón en ese momento, después general, y deciden formar tres regiones de guerra, de regiones militares capitaneadas del siguiente modo: el sur por Benjamín Gil, el centro por Salvador Alvarado y el norte por Juan Cabral. Y evidentemente el coronel Álvaro Obregón, al mando de la sección de guerra, estaba por encima de los tres, quisieran o no quisieran los otros. Bueno, el ayuntamiento de Hermosillo dudaba, así como estuvo dudando Maytorena, pero Maytorena se va del país, pero Gustavo F. Muñoz, que es el presidente municipal de Hermosillo, tiene que quedarse aquí y dar color. Se empieza a especular que había reconocido a Huerta, el ayuntamiento de Hermosillo, personas como importantes de la ciudad de Hermosillo, como José María Paredes, visitaba inclusive a Maytorena antes de pedir la licencia, y después a Ignacio L. Pesqueira para decirle que el secretario particular del presidente actual de la República, Victoriano Huerta, el licenciado Aurelio D. Canales, sonorense, que era su secretario particular, le estaba diciendo a Paredes que él podría ser el gobernador de Sonora en lugar de Maytorena. Estamos hablando un poco antes de que renunciara, evidentemente. Ya mencioné que renuncia el 26 de febrero, se va para Estados Unidos, para Tucson, acompañado de una serie de amistades, cobra los sueldos por anticipado de sus amigos y de él, dejando en la inopia evidentemente al Estado, como suele suceder en aquellos tiempos. Si uno pregunta a los maestros que eran de aquella época, que cobraban cada vez que había dinero. Entonces, en Hermosillo hay una gran inquietud, no saben qué va a pasar. Ignacio L. Pesqueira toma el gobierno en esas circunstancias de incertidumbre, de crisis, de no sabemos qué va a suceder. Había fuerzas federales en Sonora, tanto en la frontera como en Guaymas propiamente, y hacia las de la frontera manda el gobernador Pesqueira, manda al coronel Juan Cabral, y va junto con él también el coronel Álvaro Obregón. Derrotan a los federales en el norte del estado. Obregón, con ese estilo tan personal que tenía, en un momento dado, a pesar de que el jefe de esa sección
norteña era el coronel Cabral, Juan Cabral, un hombre serio, decente. En un momento dado se convierte propiamente en el líder de esa sección él, y derrotan y se concentran en última instancia. Algunos federales huyen para Estados Unidos, otros se quedan y de algún modo pues sobreviven, como Dios les dé a entender. Algunos otros se pasan posiblemente también a las fuerzas rebeldes de los antihuertistas, valga la expresión. Y aquí viene un detalle curioso: ¿por qué triunfan en Sonora los insurrectos en contra de Huerta? El diputado Ignacio L. Pesqueira, al ver que necesitaba dinero para pagarle a los brokers o a los comerciantes de Nogales, Arizona, por donde entraban las armas y todos los insumos que necesitaban, uniformes, botas, sombreros, que les compraban al comercio de Nogales, Arizona, de la calle Morley, lanza un decreto expropiando alrededor de 20 o 30 mil cabezas de ganado a poderosos propietarios sonorenses, algunos evidentemente pues, que habían estado a favor de don Porfirio, y con esto obtiene dinero, los vende, los cruza hacia el otro lado, los vende en Nogales, Arizona, y así tiene dinero, arma su propio ejército. Pero hay que recordar que Sonora, inclusive desde el tiempo del maderismo, tenía un ejército propio de 2.500 personas, pagado por la tesorería del Estado de Sonora. Entonces las mujeres o las mamás, digamos, de los soldados, tenían a los hijos o a los esposos trabajando de soldados. No tenían el problema de qué iban a comer sus familias, simplemente estaban tranquilos, digo, si se puede llamar tranquilos, dedicados a la guerra. Esto sucede en ese momento que estamos hablando de marzo de 1913. Pero en otros municipios también había agitación, y aquí es donde quiero hablar un detalle específico de lo que sucedió en el ayuntamiento de Álamos, en el sur del estado. El presidente municipal de Álamos, el licenciado Antonio G. Ávila, delgadito, chaparrito, pero valiente y decidido, hace una junta con su cabildo y les propone que la bandera se ponga en los edificios públicos a media asta por la muerte de Madero. Hay que recordar que a la muerte de Madero en Hermosillo no hubo una bandera a media asta, no hubo ninguna demostración de duelo. Únicamente el coronel Gil, Benjamín Gil, tomó tanto a un señor Aguilar como a otro señor notable aquí y los trajo dando unos viajes entre la cárcel de allá del lado de la Matanza y el Palacio Municipal. Pero no hubo demostraciones de duelo, ni los periódicos dijeron ha muerto el presidente, nada. Entonces, en esa junta del municipio de Álamos, en el ayuntamiento, el presidente le dice al cabildo: necesitamos hacer una definición porque están pasando sucesos importantísimos en el país que están trastornando la vida pública y que nos están obligando a tomar una decisión. En primer lugar, se ordena que solicito su anuencia para ordenar que se ponga la bandera media asta y a su vez decirle al Congreso del Estado que vamos a romper como municipio libre con la federación, pero al no haber información confiable, eso refiere el propio Antonio G. Ávila. Es un documento que encontré hace algunos años, digamos hace 2 o 3 años, en el Congreso del Estado, en el archivo del Congreso del Estado. Antonio G. Ávila propone entonces romper, pero los miembros del Cabildo de Álamos, en el que influía el prefecto, que era una autoridad intermedia entre el ayuntamiento y el gobernador, designado por el gobernador, don Adrián Marcor,
que era lo completamente opuesto físicamente al presidente Antonio G. Ávila, que era flaquito, delgadito, con un corazón grandote, pero flaquito y delgadito. Don Adrián Marcor era un tipo alto, de más de 1,80, 90, grueso, con una voz imponente y con un ánimo también decidido. El prefecto entonces dice: no tenemos información, no podemos autorizar romper con el presidente de la República, y en el oficio que manda el presidente municipal dice todo eso. No autorizó el Cabildo Municipal de Álamos romper, pero yo quiero hacer una moción personal, dice. Propongo romper con el gobierno de Huerta, que aunque no haya sido aprobado por el Cabildo Municipal, yo sí acepto esto, aunque la vida me cueste. O sea, cualquier semejanza con los políticos actuales es la misma, ¿no? Podría pensarse. Entonces, estoy dispuesto a sostener con mi vida la decisión de que el Ayuntamiento de Álamos, cuando menos yo sí, estoy dispuesto a jugarme la vida. Recibe el Congreso esto, se hacen de palabras después de esa reunión, y en la mera plaza de Álamos, de esa bella ciudad que se engalana cada año más que todos los días, valga la expresión, porque es una ciudad bella, Álamos, en las fiestas del Festival Ortiz Tirado, se encuentran Ávila y don Adrián Marcor y se dan de balazos. Los dos descargan sus revólveres de 6 tiros y ninguno de los dos, después de haberse tirado ahí cerquita, no se dan ninguno ni otro. Don Adrián Marcor era un hombre muy bromista, de más bromista, un hombre simpático. Su nombre completo era Adrián Marcor Vasozábal, guaymense, como toda gente de Guaymas, con un carácter festivo y agradable y simpático, como son todos los guaymenses, aunque hay algunos que no son ni simpáticos ni festivos, pero la inmensa mayoría lo vamos a dejar de ese tamaño. Se dan de balazos, no les pasa nada, y viene después, pasan días, viene Benjamín Gil, de parte del gobierno de Pesqueira, toma la ciudad. Los huertistas, mandados por Adrián Marcor, se atrincheran ahí y los derrotan, y Benjamín Gil, el coronel Benjamín Gil, les impone a los rebeldes huertistas a 100 de ellos, que le eran mucha gente de los notables alamenses, que gente importante, un pago de 300 pesos a cada uno. 300 pesos de 1913 era una gran cantidad muy considerable, y entre ellos junta 30,000 pesos. Y yo lo sé esto porque hay un corrido que se hizo en la época de los areneados, que entonces Gil los manda a bajar las trincheras que habían hecho en los cerros pegados ahí a Álamos, y entonces era el corrido de los areneados. Entre esos areneados le tocó a mi abuelo Rómulo R. Félix Flores, que era contador de la firma Tomás Robinson Burdi y Hermanos en Álamos, pues también pagar los 300 pesos que no tenía, ni tampoco mi abuelo era beligerante, no era gente de armas, pero pues como trabajaba con don Tomás, pues le tuvo que prestar don Tomás para salir del bote y lo que ustedes quieran. El hecho es que los años pasan y todo se sabe en esta vida. 30,000 pesos levanta el coronel Benjamín Gil, coronel antihuertista, llamémosle, o carrancista ya, pues, aunque todavía no se había desarrollado el carrancismo, todavía no llegaba el plan de Guadalupe, que estamos hablando de los primeros días del mes de marzo de 1913, y curiosamente, para el mes de abril, menos de un mes después de eso, Benjamín Gil, a su principal enemigo que tenía el Álamos, que era don Pánfilo R. Santini, un hombre importante ahí, recibe don Tomás Robinson Burso un documento que dice: favor, represénteme usted, don Tomás, ante el coronel Gil, porque me he obligado
a venderle un terreno de 5,000 hectáreas cerca de Guatabampo en la cantidad de 8,000 pesos. En ese mismo día o 2 días después, Benjamín Gil liquida otros 9,000 pesos a deudores que tenía. Qué curioso que días después de haber esquilmado a los areneados con 30,000 pesos, el hoy Benjamín Gil, que tiene hasta una ciudad con nombre aquí en Sonora, haya pagado 14, 15,000 pesos de deudas que antes no las podía pagar, y después, qué arenita tan productiva, podríamos decir, y no me estoy refiriendo a esa beberecua que se vende, que también es muy barata. Bueno, ese detalle es curioso. Evidentemente la razón tenía que funcionar. Los federales son concentrados en la ciudad de Guaymas. El coronel Obregón derrota en las batallas de Santa Rosa y Santa María a los federales. Es elevado a la categoría de general brigadier. Utiliza el quepí del general federal, del militar federal, general federal Luis Medina Barrón, del Cuerpo de Rurales, y él se pone el sombrero de general de Medina Barrón, y Sonora de ese modo, ante esas crisis municipales. ¿Se imaginan ustedes las casas cómo estarían a la hora de la comida viendo que tiraban cañonazos o que no se sabía qué iba a pasar, cosas por el estilo? También es curioso decir que el primer bombardeo aéreo se dio en Guaymas en mayo de 1913 por un avión mandado comprar por el gobernador Ignacio L. Pesqueira, que tuvo que ser nombrado después general porque Obregón no se le quería disciplinar, y Obregón ya estaba soltando esas chispas que lo llevarían a ser el militar más importante de la historia de México, según dice el propio Ejército Nacional. ¿Qué sucede pues con todos estos problemas? Carranza viene a Sonora, llega en septiembre 19, es recibido con una gran emoción, a pesar de que los grupos en Sonora estaban enojados, estaban peleados, Maytorena con Pesqueira, Obregón con Pesqueira, Calles con Maytorena, pero deciden unirse al liderazgo de don Venustiano Carranza, y un año más estaban entrando, en agosto de 1914, al Palacio Nacional Triunfadores. Sonora en ese momento emerge a la vida nacional, es importante, y es un hecho que lo que más me llama la atención es que una cosa chusca, días después de los balazos que se tiran tanto Antonio G. Ávila, el presidente, como don Adrián Marcor, el prefecto, en la ciudad de Álamos, en la mera plaza y en horas hábiles, valga la expresión, don Adrián Marcor decía, pues ¿cómo yo le iba a dar un balazo al licenciado Ávila si está tan delgadito que parece una navaja puesta de perfil? Era imposible, pero en cambio yo no, es imperdonable que a mí, que mido 1,80 y que peso 150 y tantos kilos, no me haya podido dar. O sea que él era mi peor tirador que yo. Termino de ese modo, y como siempre agradezco infinitamente su generosidad. Hoy en la mañana recibí unos gritos de vítores que hacía mucho que no le daban a un historiador, inmerecidos, en un edificio público, de un generoso admirador, cosa que agradezco. No conozco su nombre, pero le agradezco desde aquí el haberme echado unos gritos positivos. Podía haberme echado unos insultos, porque para eso está uno en esta vida también. Muy amables y muchas gracias.